Saludos, les habla el ingeniero Martín Moros para continuar con el tema de medición de la calidad del aire o medición de contaminantes atmosféricos, centrado en lo que es la medición de la calidad del aire exterior, que es cuando medimos cómo está la calidad del aire ambiental para saber si es respirable o si está contaminado, si cumple con los límites de calidad del aire legalmente establecidos o si por el contrario hay que agudizar o hacer más fuertes las restricciones ambientales en contra de las fuentes fijas y de las fuentes móviles que pueden estar contaminando el aire para así bajar los niveles de contaminación. Así que la medición de la calidad del aire exterior nos sirve de modo regulatorio y con fines de conocer la calidad del aire que respiramos. Eh, Hace un tiempo solo era posible medir las cantidades promedio de contaminantes en el aire durante cierto periodo y a partir de esos resultados establecer las tendencias en los niveles de contaminación a largo plazo. Pero más recientemente se aplica la utilización de mediciones virtuales instantáneas que se obtienen de forma continua a partir de una red de estaciones de monitoreo, lo que se conoce como monitoreo en tiempo real, de cuyos resultados se toman decisiones, por ejemplo, de incrementar los controles sobre las fuentes fijas o móviles durante los tiempos atmosféricos adversos donde está incrementando la contaminación o cuando hay una inversión térmica que puede hacer que la contaminación ambiental se concentre. Con frecuencia, las concentraciones ambientales de contaminantes altamente diluidas en el rango de partes por millón o por billón o por trillón son una función del ciclo natural de las emisiones y remoción que hace insignificantes las emisiones antrópicas. Los cambios en las concentraciones ambientales que resultan de emisiones contaminantes altamente diluidas son solo una pequeña fracción de la concentración ambiental misma, que requiere técnicas analíticas muy complicadas, libres de interferencias causadas por otros contaminantes y suficientemente sensibles para discriminar diferencias en valores de concentración a nivel requerido. Por todo esto, los contaminantes a niveles de ppb o ppt están demasiado diluidos para ser representativos y los métodos de medición son costosos y demasiado específicos o demasiado requieren una precisión muy alta que los hace costosos y cuyos resultados no son tan significativos. Entonces, realmente no son muy medidos los contaminantes altamente diluidos en términos de conocer la calidad del aire exterior. Los métodos clásicos para tomar muestras durante un periodo a fin de evaluar la contaminación del aire y llevar esas muestras al laboratorio para analizarlos se continúan utilizando, ya que los monitores en tiempo real son más costosos y no siempre son necesarios. El muestreo seguido por el análisis posterior es el método más satisfactorio para determinar la composición de partículas y para analizar las muestras atmosféricas de hidrocarburos individuales. Hay varios métodos que podemos aplicar para medir la calidad del aire exterior. Comencemos analizando los métodos para partículas. Las partículas en suspensión son un conjunto de partículas sólidas y líquidas emitidas directamente al aire, tales como gin de diésel, polvo de vías, polvo de agricultura y partículas resultantes de procesos productivos. Este material particulado es una mezcla compleja de productos químicos y elementos biológicos como metales, sales, materiales carbonosos, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos aromáticos policíclicos y endotoxinas que pueden interactuar entre sí formando otros compuestos o lo que se conoce como contaminantes secundarios. Y también hay partículas secundarias, por supuesto.
Los equipos utilizados para la medición de las partículas en la atmósfera succionan una cantidad medible de aire ambiente hacia una caja de muestreo que contiene un filtro durante un periodo de tiempo conocido. Entonces, ese caudal que succiona el muestreador por ese tiempo de muestreo me da un volumen de aire que se muestreó en ese tiempo. Y en el filtro van a quedar pegadas las partículas que se muestrearon durante ese periodo de tiempo. Así que midiendo gravimétricamente o pesando el filtro antes y después, vamos a conocer cuánto material particulado se capturó. Teniendo la masa de las partículas y dividiéndola entre el volumen de aire muestreado, vamos a tener la concentración de partículas en masa de partículas sobre volumen de aire, por ejemplo en microgramos sobre metros cúbicos. Ese es el principio utilizado. Existen dos muestreadores de este tipo que se diferencian en su controlador de flujo y pueden ser de sistemas MFC, que es el controlador de flujo de tipo másico, o el BFC, que es un controlador de flujo de tipo volumétrico. Criterios para ubicación de estos equipos. La altura de toma debe estar entre 2 y 15 metros sobre el piso. Debe estar a una distancia de entre 10 y 20 metros de árboles. La distancia del muestreador a obstáculos como edificios, etcétera, se recomienda con un radio libre de al menos 10 metros. El equipo debe tener un flujo de aire sin restricciones, 270 grados alrededor de la toma de la muestra y un ángulo de 120 grados libres por encima del equipo. No podrá haber flujos de hornos o incineradores cercanos porque van a hacer que la lectura se tome erróneamente mucho más alta. Estamos midiendo de calidad del aire, no emisiones atmosféricas. Así que se recomienda 20 metros de distancia del sitio de muestreo a esos puntos activos de hornos o incineradores. Y la distancia a carreteras y caminos debe ser de 2 a 10 metros del borde del tráfico, porque tampoco estamos midiendo fuentes móviles, emisiones de fuentes móviles, estamos midiendo calidad del aire. Entonces, hay que tener en cuenta muy bien qué es lo que estamos haciendo, porque si lo que quiero medir es emisión de fuentes móviles, me pego directamente a medir en el tubo de escape del vehículo, y si quiero medir fuentes fijas, mido directamente en la chimenea. Pero en este caso lo que yo quiero medir es calidad del aire externo, así que me tengo que alejar de fuentes fijas y de fuentes móviles que alteren el resultado. Ahora, en cuanto a los aspectos del sitio de muestreo, debe ser de fácil acceso para visitas regulares de inspección, mantenimiento, calibración, etcétera. Debe haber seguridad contra vandalismo, que no se roben el caudalímetro, el medidor de presión, el cronómetro de medición de tiempo, o sea, todos estos equipos que son costosos. La infraestructura del sitio debe contar con energía eléctrica segura y teléfono para comunicarse, hacer reportes, etc. Causas de errores en la medición de partículas, la contaminación artificial de las muestras o su manipulación inadecuada, la pérdida de material colectado durante el muestreo, recolección o almacenamiento de los filtros, inadecuado manejo de los filtros durante su transporte o almacenamiento, modificación de las muestras durante su análisis, errores en el manejo de los datos. La medición de partículas se instala un equipo localizado aproximadamente en el sitio de muestreo. Este equipo arrastra una cantidad de aire ambiente a una caja de muestreo a través de un filtro durante un periodo de muestreo. La velocidad de flujo de muestra y la geometría de la caja favorecen la recolección de partículas de entre 25 a 60 micras de diámetro aerodinámico, según sea la velocidad y dirección del viento. Los filtros usados deben tener una eficiencia de más de 99% para partículas de 0,3 micrómetros. El filtro se pesa y bueno, ya sabemos que la medición es de tipo gravimétrica o por ganancia de masa. El volumen total de aire muestreado corregido por las condiciones estándar a 25 grados
y una atmósfera o 760 milímetros de mercurio se determinan a partir de la velocidad de flujo de medida y el tiempo de muestreo. La concentración total de las partículas suspendidas en el aire ambiente se calculan como la masa de partículas recolectadas dividida por el volumen de aire muestreado, corregido de acuerdo con las condiciones estándar y expresadas en microgramos sobre metros cúbicos. Para muestras recolectadas a temperaturas y presiones significativamente diferentes a las condiciones estándar, las concentraciones medidas pueden diferir sustancialmente de las concentraciones reales, especialmente en alturas elevadas, por lo que deben aplicarse cálculos de corrección con base en presión y temperatura. Aquí vemos el equipo, un muestreador de alto volumen o highball que tiene su marco de succión. En ese punto tiene el filtro, tiene el muestreador de alto volumen que arrastra el viento para que atraviese el filtro y las partículas queden recolectadas allí. Por supuesto, para eso debe contar con un motor. Además tiene el contador de tiempo para pasar, digamos que las unidades de caudal a volumen. Y tiene el dispositivo de medición de flujo de aire y el contador de tiempo. Ahora hay equipos para medición de partículas de menos de 10 micrómetros. Estos equipos miden exclusivamente todo el material respirable, del PM10 e incluso los PM2.5, partículas de menos de 10 y menos de 2.5 micrómetros. Estos equipos arrastran el aire ambiente a una velocidad de flujo constante hacia una entrada de forma especial donde las partículas pequeñas se separan por inercia en una o más fracciones de tamaño, en filtros separados y en periodos de muestreo específicos. Cada filtro se pesa después de equilibrar la humedad antes y después de usarlo para determinar el peso de masa ganado por las partículas como tal que se están analizando. El volumen total de aire muestreado corregido en las condiciones de referencia, que es a una atmósfera y es a 25 grados centígrados y 101,3 kilopascal de presión, se determina a partir de la velocidad del flujo medido en tiempo de muestreo. La concentración básica de partículas en el aire ambiente se calcula como la masa total de partículas colectadas en el intervalo de tamaño de PM10 dividida en el volumen de aire muestreado y se expresa en microgramos sobre metros cúbicos estándar. Aquí vemos el equipo, es un muestreador highball, pero para PM10 tiene el punto que permite el ingreso del flujo, las boquillas de aceleración, las cuñas de recolección, las pantallas para evitar el ingreso de insectos, la zona de fraccionamiento, el tubo de venteo, los filtros como tal, con el contenedor de filtro o embudo y el motor o soplador que arrastra el flujo. Ahora, en cuanto a la medición de conjunta de partículas y gases, no solo de partículas como los equipos que vimos anteriormente, se puede hacer por un método automático que permite llevar a cabo mediciones de forma continua para concentraciones horarias y menores de partículas PM10, PM2.5, monóxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono troposférico, tóxicos, mercurio y algunos compuestos orgánicos volátiles. Es decir, esos medidores automáticos o sensores miden o pueden medir gran variedad de contaminantes, incluso temperaturas y presiones y hasta humedades. Las muestras recolectadas se analizan utilizando una variedad de métodos, los cuales incluyen la espectroscopia y la cromatografía de gases. Como ventaja, estos métodos son los mejores en términos de alta resolución de medición, pero como desventaja el costo elevado de adquisición y pues por supuesto son equipos costosos que además necesitan estarse calibrando constantemente. Si no se tiene la casa comercial que los vende, no ofrece el servicio de calibración periódica, es inútil comprar el equipo porque el equipo se descalibra 1 año o máximo 2 años después de adquirido y entonces
Si después de eso no tenemos quien nos lo recalibre o que venga la casa comercial y los calibre, entonces vamos a tener ese equipo inútil después de ese periodo de tiempo. Y tan costosos que son para perder esa inversión. Entonces, si la casa comercial no nos garantiza la calibración periódica del equipo, no es recomendable adquirirlos. Tenemos el método óptico de percepción remota que utiliza técnicas espectroscópicas que transmiten unas de luz a cierta longitud de onda a la atmósfera y tenemos un fotodetector que mide la energía absorbida por los contaminantes. Mientras más energía absorban los contaminantes, más contaminantes hay o es directamente proporcional a su concentración. Los equipos utilizados como sensores remotos tienen como ventaja que pueden proporcionar mediciones integradas de multicomponentes a lo largo de una trayectoria específica de la atmósfera, pero como desventaja que son costosos. Tenemos el método de absorción en el rango de radiación infrarroja no dispersiva para el monóxido de carbono específicamente. Y es no dispersiva porque no se necesita dispersar la radiación entrante en una longitud de onda específica como ocurre con los espectrofotómetros comunes. El monóxido de carbono tiene una fuerte absorción por la radiación infrarroja alrededor de 4.6 micrómetros de longitud de onda. El equipo empleado en la determinación genera las emisiones de radiación infrarroja en ese valor que se divide en dos haces paralelos, cada uno transitado por un tubo. En uno de los tubos viaja la muestra a analizar y en el otro va a haber aire puro, que es como para tener un punto de corrección o sí, como un punto de comparación, por decirlo de alguna manera. En el extremo de cada tubo se coloca un detector alejado de la fuente de radiación, consistente de un diafragma cerrado lleno de monóxido de carbono puro que se calienta al absorber la radiación que emite el equipo de manera remanente, produciendo una expansión del gas que desplaza el diafragma, lo cual se detecta electrónicamente y se amplifica para generar la señal de salida, que es directamente proporcional a la concentración del gas que se está midiendo. Aquí tenemos un esquema del equipo que tiene una fuente de radiación infrarroja, tiene un cortador rotatorio del haz para poder luego hacer la división del haz hacia la celda que contiene la muestra que se quiere medir y hacia la celda de referencia. Y bueno, tenemos a la final el sensor de diferencias de presión que amplifica y genera la señal. El equipo se calibra con una serie de mezclas gaseosas estándar. La muestra a ser analizada debe secarse previamente porque el vapor de agua también absorbe radiación infrarroja en los mismos rangos, en los mismos valores que el monóxido de carbono y por lo tanto es una interferencia importante del método. Tenemos otros métodos como por ejemplo para la medición netamente del monóxido de nitrógeno. Uno de los métodos más usados en ese caso es la quimiluminiscencia y se basa en la reacción del ozono producido por un ozonizador con el óxido nítrico para generar dióxido de nitrógeno, del cual el 10% se encuentra electrónicamente excitado y su transición al estado fundamental provoca una emisión de luz entre 590 y 630 nanómetros de longitud de onda que es detectado colorimétricamente o por el uso de un espectrofotómetro. La emisión aumenta al reducir la presión e intensidad y es proporcional al caudal másico de óxido nítrico en el reactor. Se pasa la luz emitida a través de filtros ópticos para eliminar longitudes de onda indeseables y se mide con tubo fotomultiplicador y sus aparatos electrónicos anexos. La calibración se realiza con óxido nítrico diluido de pureza necesaria en botellas a presión. Aquí vemos el equipo que se utiliza en estos casos.
Ahora, para medir el dióxido de nitrógeno utilizando el método de Saltzman es una determinación colorimétrica o se utiliza un espectrofotómetro. Con el empleo de ese tipo de equipos se pasa una muestra de aire a través de un filtro a razón o a caudal de 0,6 litros de aire por minuto y a continuación por los burbujeadores en serie que contienen una solución de ácido sulfámico y naftiletilendiamina que originan un colorante azo de color magenta intenso. Como ven, previo a la detección en el espectrofotómetro ocurre una reacción de absorción y de, llamémosla de quimioabsorción, que es la que se analiza en el equipo. Los patrones de la curva de calibración se realizan en función de concentraciones conocidas del dióxido de nitrógeno en el aire obtenidas con tubos de saturación, obteniendo así una relación totalmente lineal entre el patrón y la muestra que permite hacer la determinación con el equipo colorimétrico o el espectrofotómetro. Otra forma sencilla de obtener los patrones en este método de Saltzman es añadir cantidades también conocidas de nitrato de sodio en el reactivo de Saltzman, generando una reacción lineal en la cual su intensidad de color producida por X moles de dióxido de nitrógeno es la misma que la producida por 0,74 moles de nitrito de sodio. Y como se conoce esa proporcionalidad, pues es fácil utilizar también este reactivo. Este método es sensible con una concentración mínima detectable de 10 microgramos por metro cúbico en una hora. El dióxido de nitrógeno, el ozono y el nitrato de peroxiacetilo interfieren, aunque estas interferencias son pequeñas en el aire urbano o en el aire atmosférico, que es el que de cuyo análisis es el que estamos hablando en esta sección. Bueno, aquí tenemos la bibliografía y la webgrafía utilizada para la elaboración de esta presentación. Por su atención, muchas gracias. Bueno, terminé.